Es el hombre más buscado por estos días. Ministro Duhovne, bienvenido. Muchas gracias, José, por la invitación. Un placer. Bueno, esta mañana habló de recesión, que va a ser una recesión complicada. ¿Qué significa para la gente estar en recesión? Bueno, estamos ya desde hace algunos meses con una baja en el nivel de actividad que comenzó con la sequía y luego se fue expandiendo a la economía no agrícola de la mano de la depreciación del tipo de cambio, la aceleración de la tasa de inflación y el impacto que tuvo sobre los salarios reales, la suba en la tasa de interés. Entonces estamos todavía en medio de esa situación, pero por suerte ya con un programa muy sólido para ir transitando este periodo, que va a llevar un tiempo y que va a ir terminando, primero de la mano de lo que ocurra con las exportaciones, que ya están reaccionando muy fuerte, con la estabilización de la inflación, irán recuperándose los salarios reales. Más adelante, de la mano de la baja de la tasa de interés, empezará nuevamente a funcionar la inversión, que anduvo tan bien hasta el primer trimestre del 2018. Pero bueno, hoy estamos transitando esa etapa, sabemos que todavía nos queda un tiempo por delante, pero lo importante es que las medidas que hemos adoptado, y yo creo que ahí hay que destacar el coraje, la valentía del presidente, que no dudó un instante en, decidir llevar el déficit a cero el año próximo en términos primarios, es decir, un ajuste de 3 puntos del producto, inédito en la Argentina. Eso está teniendo también su correlato en las cuentas externas, que también están mostrando una fuerte disminución en el déficit, que va a pasar de 5 puntos del producto también a 2 puntos del producto del año que viene. Un fuerte ajuste en el tipo de cambio real de la Argentina, con un aumento muy fuerte en la competitividad. ¿Era necesaria una devaluación tan fuerte? Bueno, el peso se ha depreciado muy fuerte de la mano del freno en la entrada de capitales que sufrió la economía argentina. Una economía que estaba en un proceso de fuerte inversión. Esa inversión muy fuerte requería financiamiento externo y cuando eso se frena, tuvimos que ir a un tipo de cambio mucho más depreciado para ir reequilibrando nuestras cuentas. Hoy pensamos que ya tenemos un tipo de cambio real muy competitivo, el más competitivo de los últimos 10-12 años, que creo que no refleja los fundamentos de la economía argentina, pero que va a permitir que de la mano del sector exportador, la economía argentina empiece un sendero de recuperación que va a ser bastante marcado dentro de un tiempo. La gente es como que a veces pierde el GPS, ¿no? Digo, había un dólar de 28, después fue de 30 y pico, después de 40, hace 2 días empezó a bajar. ¿Cuándo hay que acostumbrarse a que va a estar un poco más previsible el escenario? Bueno, yo primero creo que hoy tenemos un esquema macroeconómico ya muy ordenado nuevamente, estamos camino a tener un presupuesto aprobado con equilibrio primario, cosa que no teníamos desde el año 2009, ¿no? Llevábamos 9 años con déficit antes del pago de intereses, algo a todas luces insostenible durante mucho tiempo. Por otro lado, hemos decidido adoptar una regla monetaria muy dura, que es la que pensamos que necesitábamos para dar un cambio realmente radical respecto de lo que nos venía ocurriendo en los últimos meses, donde no lográbamos estabilizar las variables nominales de la economía. Entonces, ya no solo cortamos el financiamiento del Banco Central al Tesoro, cosa que habíamos hecho hace meses como fuente de expansión monetaria, sino que ahora hemos decidido que la cantidad de dinero no va a crecer por ningún motivo. Es decir, que si se producen expansiones en la cantidad de dinero por vencimientos de letras del Banco Central, va a haber que absorberlos de otra manera. De esta manera, manteniendo constante la cantidad de pesos en una economía en la que todavía tenemos inflación, va a haber una fuerte contracción monetaria que va a fortalecer el peso. Es decir, la base de la fortaleza de la moneda viene dada por la política monetaria mucho más que por las políticas de intervención eventuales que pudiera hacer el Banco Central. Hemos decidido entonces reordenar la política monetaria con una combinación de fuerte astringencia monetaria, la base monetaria no va a crecer hasta junio del año que viene, fijamos esta zona de no intervención para tener una zona delimitada
entre 34 y 44 pesos para dar algo más de certidumbre al sector privado sobre en dónde empieza a intervenir el Banco Central. Las tasas de interés se ajustan de manera tal de poder cumplir con nuestro objetivo de que los agregados monetarios no crezcan, y esto sin duda va a estabilizar el peso. Eso es Pero muy la importante. contracara son pymes que están con situaciones financieras muy complejas, digo, y también el empleo. ¿Cuánto les preocupa el empleo concretamente? Bueno, como nos preocupa el empleo, es que decidimos tomar medidas muy duras para realmente terminar de dar certidumbre sobre la economía, ¿no? Es cierto que las tasas de interés altas son un obstáculo para el financiamiento de las empresas, no solo de las pymes, sino también de las grandes empresas, pero también cuando en una economía se empiezan a perder las anclas nominales, empieza a haber mucha incertidumbre sobre la tasa de inflación y las expectativas de inflación suben en vez de estabilizarse o bajar, es momento de actuar decididamente, con mucho coraje, con mucha valentía, pero sabiendo que no hay medida más expansiva que esa comparada con la que tendríamos si dejásemos que la situación de desorden monetario perdurase. Entonces hemos decidido tomar el toro por las astas, adoptar esta política monetaria muy dura que nos va a permitir reanclar las expectativas de inflación, que seguramente en los próximos meses van a ir bajando. Y bueno, finalmente de la mano de esa baja en las expectativas de inflación van a poder bajar las tasas de interés. El proceso inverso no hubiera funcionado. Si nosotros estuviéramos bajando las tasas de interés, estaríamos en este momento retroalimentando la demanda de divisas y la tasa de inflación esperada. ¿Era necesaria la salida de Caputo del frente del Banco Central? Bueno, es una decisión del presidente del Banco Central, Caputo, no tiene que ver con una decisión del Ministerio de Hacienda. Evidentemente, el presidente Caputo sentía que había cumplido un ciclo, ya lo había hablado con el presidente, no fue una sorpresa su salida, y por eso este programa monetario lo fuimos diseñando en las últimas semanas entre Hacienda y los funcionarios del Banco Central, teniendo en cuenta que, claro, el Banco Central tiene total independencia operativa, pero cuando un gobierno va a tomar una decisión de adoptar una política monetaria muy dura, con lo que ello conlleva en términos de tasas de interés, bueno, por supuesto que tiene que estar involucrado, en primer lugar, el presidente, que es el que tiene que dar la aprobación política para una política que va a ser dura, y es él quien debe convalidar la viabilidad política o no de ese programa. Entonces, un programa que cuenta con el apoyo del presidente, con un diseño técnico en donde fue coordinado entre las distintas áreas económicas del gobierno, y que ahora tiene el Banco Central la total independencia operativa para decir cuál es la tasa, ¿no?, cuánto dinero absorbe, qué medidas monetarias toma, cuál es el nivel de encajes. Entonces, yo creo que hoy estamos muy ordenados, muy sólidos, muy coordinados, y que esto evidentemente va a ir mostrando resultados. Creo que lo que estamos viendo en los primeros días de funcionamiento de este nuevo esquema. ¿Hay que prepararse para que esto continúe? Bueno, ¿O puede haber más volatilidad en los próximos días? La volatilidad puede existir, especialmente si existieran eventos externos, pero por supuesto hoy la Argentina está en una posición mucho mejor para soportar la volatilidad internacional, toda vez que tenemos nuestro programa financiero totalmente financiado para este año y para el año próximo. Tenemos un déficit primario que va a ser equilibrado el año que viene, tenemos un tipo de cambio real muy competitivo y tenemos un programa monetario muy creíble, muy sólido, y que, bueno, va a ir generando expectativas a la baja en la tasa de inflación. El presidente del Banco Central dijo a La Nación que ni loco compraría dólares. ¿Se equivocó? ¿Es una frase que es correcta? Bueno, es una expresión del presidente del Banco Central. Lo que él estaba manifestando era su visión acerca de la solidez de la política monetaria y de el momento en el cual nos encontramos, en donde el tipo de cambio real de la Argentina, es decir, la competitividad de la Argentina, está en niveles récord históricos si uno toma los últimos 10, 15 años. Entonces, yo creo que el presidente estaba manifestando su visión acerca de lo que puede ocurrir en el futuro,
más allá del título, ¿no? ¿Cuál es la pregunta más frecuente que le hacen en la calle? No, yo en la calle noto mucho apoyo. Noto que la gente siempre pregunta, bueno, primero hay mucha necesidad de manifestar apoyo, solidaridad. También la pregunta, ¿salimos, no salimos? ¿Cómo vamos a estar? Y también una pregunta recurrente cuando uno habla ya con inversores aquí o cuando viaja al exterior es ¿qué va a pasar con la política, ¿no? Porque evidentemente hay una visión de que este programa de reformas que se inicia en diciembre de 2015 necesita prolongarse por lo menos otros 4 años para consolidarse, para que los resultados sean bien visibles y para que en el año 2023, cuando se esté discutiendo la política económica del siguiente gobierno, ya se discuta en un rango mucho más pequeño que el que se suele discutir en la Argentina, puesto que este esquema debería ser exitoso. Entonces, hay una gran necesidad entre los que apuestan por la Argentina, los que invierten en la Argentina, los que quieren que nos vaya bien, de que se mantenga este proceso de reformas y ven como parte de eso la necesidad de que Cambiemos continúe gobernando entre 2019 y 2023. ¿Y cuándo se va a reactivar efectivamente la economía? Digo, se habló de un segundo semestre, se habló de brotes verdes, pero en definitiva hoy la situación está compleja. Yo creo que no tenemos que caer en el error de poner fechas. Lo que creo que sí tenemos que ser muy enfáticos en contarle a la gente de que estamos convencidos de que hemos tomado las medidas para estabilizar la economía argentina, que sufrió shocks muy profundos. La sequía que tuvo la Argentina este año es la más grave de los últimos 50 años. En 2009, con una sequía más leve que esta, junto con otros factores, por supuesto, la Argentina se contrajo 6%. Tuvimos la crisis de los cuadernos. Cuando Brasil tuvo el Lava Jato, tuvo 2 años de caída de su Producto Bruto de 4% anual durante 2 años. Por supuesto, también había otros factores, más la volatilidad de los mercados emergentes en una economía que todavía no había terminado de corregir sus desequilibrios. Entonces, yo creo que hoy lo que tenemos que transmitir es que hemos estabilizado la economía con un gran coraje del presidente, del gobierno, que tomó medidas inéditas, porque lograr reducir el déficit en 3 puntos del PBI en un año, bajar el déficit externo en 3 puntos del PBI, hacer una corrección del tipo de cambio real del 40%, como ocurrió este año, una reversión en nuestras cuentas externas tan fuerte, bueno, no se había logrado hacer en la Argentina sin que el gobierno que lo hacía fuera reemplazado. Entonces, ¿y no hay un riesgo que no derrame la economía? Digo, que la base de la pirámide no tenga un impacto positivo. Es que lo que hay que mirar siempre es el contrafáctico. ¿Qué estaría ocurriendo si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos? ¿Y qué hubiera ocurrido? Bueno, digamos, sin el apoyo de la comunidad internacional, sin la reducción del déficit, sin duda que hoy el riesgo país sería mucho más alto, que la depreciación del peso hubiera sido mayor, que la caída en los salarios reales hubiera sido mayor, que tendríamos serios problemas de empleo. Entonces, estamos convencidos de que hicimos lo que teníamos que hacer para estabilizar la situación. Y hoy tenemos que estar concentrados en ser pilotos de tormenta, sabiendo que con la aplicación de estas políticas, bueno, luego va a venir la reactivación, pero que a veces hay que tomar estas medidas. A los países le ocurren cosas como las que le ocurrió a la Argentina este año, y saber conducirlas es muy importante, y lograr evitar esas crisis que recurrentemente tiene la Argentina cada 10 años, inmensas. ¿Pero hoy no estamos en crisis? Bueno, digamos, yo podría decirte es una recesión, no es una crisis, es semántico. Este año la economía va a tener una caída parecida a la del año 2016. Yo te preguntaría si en 2016 estábamos en una crisis o no. Sin duda que estamos en una recesión. Yo una crisis la asocio más a un gran cambio de esquema, de reglas. Y vos fíjate, José, que hemos entrado a este periodo tan difícil que hemos atravesado este año con un conjunto de reglas y estamos saliendo con el mismo conjunto de reglas. ¿Se subestimó, ministro, la inflación?
Yo creo que uno de los problemas que tuvimos al inicio de la gestión del presidente Macri fue tener muchos objetivos a la vez. Teníamos que normalizar el precio de los servicios públicos. Recordemos que el precio de la electricidad, del gas, era un 10% del costo de producirla. Se lanzó un programa de infraestructura muy ambicioso, se bajaron impuestos y todo eso a la vez junto con metas de inflación muy ambiciosas cuando estábamos corrigiendo todos los precios relativos de la economía, los de los servicios públicos y el tipo de cambio, porque estábamos normalizando el precio del tipo de cambio que previo a la apertura del cepo cotizaba a un valor que era el doble de su valor en el mercado. Entonces, es cierto que probablemente el intento de bajar la inflación tan rápido al principio fue uno de los problemas que luego generaron consecuencias para la política macroeconómica. Cuando hablamos de pobreza, ¿cuánto va a aumentar? Digo, sorprendió la semana pasada el presidente de la Nación cuando habló de una suba, cuando en realidad la comparación suele ser interanual y daba una baja. Pero yo creo que fue un buen gesto del presidente Macri, porque la comparación correcta es la interanual. En la comparación interanual hubo una baja de la pobreza en el primer semestre respecto del primer semestre del año pasado. Lo que pasa es que también debemos tener en cuenta que en el segundo semestre es muy probable que las cifras de pobreza sean más altas que las del primer semestre de este año. Entonces, yo creo que también reconocer el aumento de la pobreza del primer semestre con respecto al segundo semestre del año pasado, donde habíamos logrado una gran baja, también es un gesto porque reconoce que en los próximos meses vamos a tener cifras no muy positivas en términos de pobreza. Por supuesto, como lo sabemos, estamos tomando medidas para enfrentar eso. Estamos aumentando las transferencias vía asignación universal por hijo, estamos dando un bono especial en el mes de septiembre, va a haber otro en el mes de diciembre. Es un gran programa porque esas transferencias llegan directamente a los que más lo necesitan y eso va a actuar como un elemento moderador, pero sin duda que la suba en el precio de los alimentos que hemos visto en los últimos meses y que esperemos que se modere a partir ahora de la nueva política monetaria, van a tener un impacto en el segundo semestre sobre las cifras de pobreza. ¿Hubo picardía, abusos en los aumentos o ustedes creen que aumentaron en igual relación a lo que deberían haber aumentado? Mira, yo creo que ahí tiene que actuar defensa de la competencia. Yo siempre digo, tenemos los mismos empresarios que en la década del 90, con los cuales en la década del 90 teníamos deflación, ¿no? Entonces, echarle la culpa a los empresarios de la suba de precios es también una manera de descargar cuestiones que tienen que ver más con la macroeconomía. A lo sumo puede haber algunas actitudes irresponsables que Defensa de la Competencia tendrá que investigar, pero generalmente y la parte más importante de la suba de precios tiene que ver con cuestiones macroeconómicas. ¿Cómo cambió la mesa chica del presidente desde todos los cambios que se produjeron? Bueno, hoy nos reunimos casi todos los días el gabinete entero, porque es un gabinete mucho más pequeño. Eso tiene un impacto directo sobre cómo nos coordinamos entre nosotros. Son distintas metodologías, por supuesto, la elige el presidente, teníamos un formato, ahora tenemos otro. La manera de funcionar ahora es con el gabinete en pleno, que es un gabinete más chico que el que teníamos antes, y yo creo que estamos funcionando muy bien. Para cerrar, definiciones en un tuit, yo le voy a tirar algunos nombres. Perfecto. O algunos artículos, y usted me dice qué significa esa definición. Lilita Carrió. Bueno, una gran dirigente que hace una contribución enorme a Cambiemos, con toda la, digamos, con todas sus preocupaciones sobre cuestiones éticas, nos pone una vara muy alta en muchas cuestiones y nos ayuda a ser mejores, sin duda. 140 caracteres, ¿eh? Axel Kicillof. Bueno, un dirigente político con ideas que no comparto. Por supuesto, habrá tenido buenas intenciones, pero una gestión, a mi modo de ver, muy pobre, que nos dejó problemas muy, muy grandes que tuvimos que resolver apenas asumió el presidente Macri. ¿Marcos Peña? Bueno, es la persona con la que interactúo todo el día.
creo que es una persona crucial para nosotros, estratega, siempre dispuesto a estar resolviendo los distintos dilemas que tenemos entre la política, la economía, un gran factor ordenador de cómo funcionamos y cómo miramos el futuro. Carlos Melconian. Bueno, un buen economista, con el que a veces coincido o no coincido, con el que tengo una relación de hace 20 años y que, bueno, me parece sano que esté siempre opinando. Las opiniones de quienes nos miran de afuera también nos ayudan a mejorar, así que realmente me gusta que haya muchos Carlos Melconianes opinando. Eso enriquece sin duda el debate en la Argentina. Dos últimas, Guido Sanlerís. Bueno, un brillante economista, fue mi mano derecha hasta hace unos días, un excelente economista, una persona muy serena, con mucho temple y que va a hacer una excelente gestión en el Banco Central. Y la última, los jubilados. ¿Qué mensaje para los jubilados? Bueno, los jubilados hoy tienen afortunadamente una fórmula de ajuste por inflación que es mucho mejor que la anterior, que los protege mucho más que antes y que en la medida en que la inflación vaya bajando en los próximos meses van a haber una fuerte mejora en sus haberes. Gracias, ministro. Gracias, José. A ustedes les cuento que pueden volar con Air Europa y su Business Class y disfrutar de los asientos full flat totalmente reclinables